Pues a ver, toda gran leyenda tiene un principio, y el de este objeto es, bueno, sorprendentemente humilde. Antes de caballeros, de búsquedas, de magia, todo empezó con algo que cualquiera podría tener en su casa. Pero claro, esa copa tan normal y corriente no se iba a quedar así para siempre, ¿no? Enseguida se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió ni más ni menos que en el centro de historias épicas, el objetivo de los héroes más valientes y el símbolo de una búsqueda espiritual casi inalcanzable. Y ojo, que esa idea tan potente, la de un recipiente mágico que elige a los que son dignos, no ha desaparecido para nada. Ha vuelto a nacer en nuestra cultura más moderna, demostrando que la fuerza de esta leyenda sigue, vamos, intacta. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Hoy vamos a analizar el increíble viaje del cáliz, cómo pasó de ser una copa súper normal a ser el santo grial de las leyendas, y cómo su eco resuena todavía hoy. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a empezar con el objeto físico, el cáliz que se usa en la liturgia. Luego, saltamos a cómo la literatura lo convirtió en el grial. Después, exploraremos la búsqueda de la reliquia, la de verdad. Descifraremos su simbolismo, que es muy profundo, y para terminar, veremos cómo ha renacido en la ficción moderna. ¡Vamos allá! Pues venga, nuestra primera parada es puramente histórica, porque es que antes de la leyenda existía el objeto. La pregunta es, ¿cómo una copa de andar por casa se convirtió en uno de los recipientes más sagrados del cristianismo? Ok, lo primero es ir al origen. La palabra cáliz viene del latín calix, que significaba, pues, eso, una copa, un vaso, sin más. Es que los primeros cristianos celebraban sus ritos en casas particulares, así que lo más normal del mundo es que usaran un recipiente común para consagrar el vino. El objeto sagrado, fíjate, nació de lo más cotidiano. Claro, con el paso del tiempo, ese vaso tan simple fue evolucionando. Un cáliz litúrgico de hoy en día tiene una estructura muy específica. El pie, por ejemplo, tiene que ser ancho para que sea estable. El tallo lleva un nudo en el centro, que no es solo un adorno, es para que el sacerdote pueda sujetarlo bien. Y la copa, pues claro, está diseñada para el acto sagrado que se va a realizar. Y ojo, que no es solo tema de diseño. La Iglesia estableció unas reglas súper estrictas. La altura está regulada y los materiales, bueno, los materiales son cruciales. Están prohibidos los que se pueden romper o absorber el líquido, como el vidrio o la madera. Y lo más importante de todo, el interior de la copa tiene que ser de oro o plata, porque eso es lo que está en contacto directo con la Eucaristía. Estas reglas son las que elevan un objeto a la categoría de, de recipiente sagrado. Bueno, y ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos la iglesia y nos vamos al castillo, porque aquí es donde el cáliz de la misa da un salto, pero un salto a la imaginación, para convertirse en el legendario Santo Grial. La pregunta es la clave de todo esto. ¿Cómo pasamos de un objeto que está en el altar al premio gordo en las aventuras de los caballeros del rey Arturo? Pues la respuesta, como casi siempre, está en los libros, en la literatura. Y es que todo se cuece rapidísimo, en apenas unas décadas a finales del siglo XII. Primero, un poeta francés, Chrétien de Troyes, introduce en su obra un grial. Poco después, otro escritor, Robert de Boron, coge la idea y le da una vuelta de tuerca total. Y ya para el siglo XIII, la búsqueda del grial es, el motor de las grandes leyendas del rey Arturo. A ver, lo que es fascinante aquí es el cambio, el giro radical. Para Chrétien de Troyes, un grial era una especie de plato, una fuente, algo así. Pero es Robert de Borrón quien lo cambia todo. Él es el que lo identifica como la copa de la última cena y además añade que José de Arimatea recogió en ella la sangre de Cristo en la cruz. ¡Pum! Ese es el momento exacto, justo ahí, en que nace la leyenda del Santo Grial tal y como la conocemos hoy. Claro. Una vez que la leyenda se hizo súper popular, pasó lo que tenía que pasar. La gente empezó a decir, oye, si el Grial existió, ¿dónde está? Y así ni más ni menos es como empieza la caza de la reliquia. A lo largo de los siglos han salido candidatos de debajo de las piedras. Un montón de iglesias y catedrales por toda Europa aseguraban que tenían la auténtica copa de Cristo. Aquí vemos algunos de los más famosos, y cada uno, claro, con su propia historia y su tradición. La leyenda de los libros había desatado una auténtica fiebre por encontrar el objeto real, el físico. Pero de todos esos aspirantes hay uno que destaca, uno de los más estudiados y venerados, el que está en la Catedral de Valencia, aquí en España. Vamos a fijarnos en él, porque su historia es de verdad fascinante. A ver, lo que hace tan especial al cáliz de Valencia es que la copa, la parte de arriba, es una pieza de ágata, que los arqueólogos datan más o menos en el siglo I, o sea que encaja en la época y el lugar. La tradición cuenta que San Lorenzo, que era diácono en Roma, la envió a su tierra, a lo que hoy es Huesca, para protegerla de la persecución del emperador, allá por el año 258.
Pero el cáliz de Valencia no es solo una pieza histórica, ¿eh? También esconde un simbolismo teológico súper profundo, que está como codificado en la propia piedra de la que está hecho. Vale, la copa es de ágata, pero si nos fijamos tiene unas bandas de un color muy particular, un marrón rojizo. Este color se conoce como sardio, es un tipo de piedra semipreciosa, y este detalle, como vamos a ver, no es ninguna casualidad. Si nos vamos a la Biblia, al libro del Éxodo, se describe el pectoral que llevaba el sumo sacerdote de Israel. Tenía 12 piedras preciosas, una por cada tribu. Y la primera de todas, la primera, era el sardío, y representaba a Rubén, el primer hijo de Jacob, el primogénito. Entonces, la clave de todo es esta. Si el sardío simboliza al primogénito, es increíblemente simbólico que una copa de ese color fuera la que contuvo la sangre de Jesús, a quien la teología cristiana describe como el Hijo unigénito de Dios. O sea, la propia materia del cáliz se convierte en un mensaje teológico potentísimo. Y ahora pegamos un salto de casi 2000 años. De la teología antigua nos vamos a la fantasía moderna, para ver cómo esta idea tan potente de un cáliz sagrado sigue más viva que nunca. Y el mejor ejemplo es este, sin ninguna duda, el cáliz de fuego, un objeto que es central en una de las sagas más famosas del mundo. Vale, no es una copa para beber, pero su función es sorprendentemente parecida a la del grial de las leyendas. Es que la conexión es clarísima. El cáliz de fuego es un artefacto mágico que elige a los dignos para una búsqueda muy peligrosa, el torneo de los tres magos. Elige a un héroe que no debería estar ahí, Harry, igual que Perceval o Galahad a veces eran los inesperados. Y, lo más importante, está en el centro de un plan para resucitar a un poder oscuro. Es básicamente la leyenda del Grial, pero contada para una nueva generación. Y con esto llegamos a la reflexión final. Después de este viaje, desde una simple copa, pasando por reliquias sagradas, leyendas medievales y artefactos mágicos modernos, la pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que de verdad le da poder a un objeto? ¿Es su historia real? ¿Su autenticidad? ¿O es la fuerza, el significado de las historias que, siglo tras siglo, seguimos contando sobre él?